Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿Me doctora. escucha? Sí, doctora. Ya vamos a empezar ya. No se olviden que su examen es el 30 y el jueves es la presentación de su trabajo. ¿Ya están estudiando? Sí, doctora, estamos estudiando. Ya, vamos a avanzar lo que posiblemente de este tema entre en su examen, ¿ya? Hoy toca que avancemos afectividad y ya la próxima clase avanza en el último tema que es sensopercepción. O, a ver, no creo, no es sensopercepción, ¿no? Pero es el último tema. No sé si es, a ver, ahorita les digo. Psicomotricidad. Ajá. Ese es el último tema. Y ya con eso estarían listos para su examen. Posiblemente el doctor les dé la última clase. Así que si es presencial, procuren venir todos. Ya, entonces la afectividad es la capacidad de reacción ante cualquier estímulo que provenga del medio externo o del medio interno. Y generalmente la afectividad globalmente integra lo que es los sentimientos, las emociones, el afecto y pasiones. Los estados afectivos, vamos a decir que oscilan entre dos extremos, entre los que son agradables y entre los estados que son desagradables. Entonces aquí de forma cortita vamos a ver algunos de los conceptos. Por ejemplo, emoción es una sensación corta, de corta duración y de gran intensidad. Y generalmente van a haber alteraciones corporales, alteraciones físicas en respuesta a un acontecimiento externo. Por ejemplo, no sé, cuando sentimos miedo. El miedo es una emoción, ¿no? Y va a estar acompañada de síntomas físicos. Por ejemplo, no sé, cuando tenemos miedo de exponer, eh, podemos presentar sudoración, eh, palpitaciones, a veces hasta hay náuseas. En cambio, un sentimiento, eh, bueno, es menos intenso, es más prolongado y no va a haber ninguno de estos síntomas físicos, ninguna alteración corporal. Y más que todo depende de las decisiones que podamos tomar, ¿no? Y el humor, que es un estado de ánimo, eh, que no necesita estar relacionado a ninguna situación externa, ¿no? Y que generalmente se da en un momento dado, puede ser persistente y no reactivo. Entre algunas de las emociones primarias está el miedo, como dije, el cólera, el amor. Son respuestas más directas del instinto, son la forma más firme y primitiva de reaccionar que tiene el individuo.
También hay emociones secundarias que pueden haber, o sea, que pueden ser desplacenteras o placenteras. Entre ellas está la alegría, la felicidad, el optimismo. Y en las desplacenteras está la ansiedad, la vergüenza, el disgusto, ¿no? Y ahora lo que más nos interesa es que vamos a ver la psicopatología. Eutimia, no sé, ¿cuándo decimos que hay una eutimia? Cuando hay un equilibrio entre los polos de la afectividad. Es decir, que hay una concordancia entre la afectividad, la ideación y la actividad. En cambio, hipertimia es la exaltación afectiva entre el placer y el desplacer patológico. Dijimos que hay que la afectividad es oscilante, ¿no? Pero cuando se eleva demasiado, y ahí es lo que aparece la hipertimia. Por eso decimos que es una exaltación afectiva, que va o está entre el placer y el desplacer patológico ya. Y hay 3 tipos de hipertimia: la placentera, la desplacentera y la mixta. Y aquí vamos a ver eh, vamos a ver las hipertimias placenteras. Entre ellas está la euforia simple, que es un sentimiento exagerado de bienestar psicológico. El paciente irradia optimismo, satisfacción, felicidad, ríe con facilidad. Cualquier situación desagradable incide de manera pasajera en su estado de ánimo. Después vemos la disforia, que es un estado de ánimo cambiante en la que el paciente cambia de humor y predomina más la irritabilidad, el enojo, el enfado, el mal humor, la desconfianza. Aquí hay varias preguntas de examen, así que, por ejemplo, disforia yo creo que sí va a entrar en el examen. Moria también, que moria es una alegría sin razón de ser, sin motivo, o también llamado como risa ridícula. El paciente tiene mucha tendencia a la risa y sin ningún motivo, ¿no? La moria puede estar presente en los pacientes con trastorno, en los pacientes del espectro autista, en los pacientes con esquizofrenia. Eh, la hipomanía es un estado de alegría incontenible, con sensación de perfección y plenitud de la vida. Despierta en el individuo sentimientos de optimismo, de capacidad y de triunfo. Y la manía, que es un grado ya más intenso de exaltación afectiva, se produce un paso fácil hacia la cólera, y el furor lleva a la desinhibición placentera. O sea, el paciente, no sé, por ejemplo, eh, se va a poner a bailar y hasta puede desnudarse. O sea, es el grado ya más intenso de exaltación afectiva. Por eso ahí hasta este estado lo lleva a desinhibirse, ¿no? No siente vergüenza. La hipertimia, en cambio, es placentera. Vamos a encontrar en la depresión simple, en la depresión psicótica. En la simple, el paciente muestra gran tristeza sin ningún motivo aparente. Y en la depresión psicótica hay sentimientos de culpa patológicos, ideas hipocondríacas,
bradixiquia, o sea, lentitud del pensamiento, ideas delirantes. Y en la mixta, en la hipertimia mixta, vamos a encontrar al furor maníaco, que igual es una gran excitación psicomotriz y un humor francamente desplacentero. Por eso es mixto, ¿no? Porque en este va a haber, por un lado, una gran excitación psicomotriz, inquietud, y por otra, un estado de ánimo desplacentero. Lo mismo en la beatitud, es un estado mixto, donde va a haber una intensa manifestación placentera. En esta va a haber sensación intensa de gozo, satisfacción e intensa felicidad, pero va a haber suspensión completa de toda actividad física. Y generalmente se encuentra en la esquizofrenia, en pacientes con esquizofrenia. Y éxtasis, ¿no? Es la exaltación placentera de mayor intensidad, más incluso que la beatitud, en la que se pierde contacto con el mundo real. Ahora vamos a ver las hipotimias. La hipotimia es el descenso del tono afectivo. Las reacciones afectivas son nulas, escasas o de poca intensidad. Y generalmente los encontramos en pacientes con esquizofrenia y en las demencias, ¿no? Entre estos encontramos a la atimia, que es la falta absoluta de afectividad, incapacidad para entender cualquier situación del entorno. La apatía generalizada o embotamiento, también llamado, es la ausencia de la afectividad o aplanamiento emocional en la que el paciente es indiferente ante cualquier acontecimiento. Acontecimientos como el nacimiento de su hijo, muerte de algún familiar o que gane la lotería, por ejemplo. O sea, los pacientes van a mostrar un aplanamiento en lo emocional y una indiferencia total. La anedonia también, que es la desconexión emotiva, es la incapacidad de vivir situaciones placenteras. O sea, el paciente va a decir que ya no siente placer al hacer cosas que antes le gustaban hacer. Y se da mayormente en la depresión, en el trastorno de estrés postraumático, en la esquizofrenia también. La apatía dolorosa, en la cual los sentimientos de amor, de ternura, de cariño, compasión hacia los seres queridos disminuyen o se anulan. Y esta pérdida, ¿no?, de los sentimientos produce en el enfermo un gran sufrimiento y causa sentimientos de culpa. La paratimia o afectividad incongruente, en la cual las emociones del sujeto no se ajustan de una manera natural al contenido de su vida actual, es una afectividad inadecuada. El paciente ríe al recordar una persona fallecida, un familiar fallecido, igual es frecuente en la esquizofrenia. Alexitimia es la incapacidad para poder controlar y reconocer emociones propias. O sea, el paciente es incapaz de expresar sus sentimientos, es incapaz de decir te quiero. Igual está presente en pacientes con esquizofrenia, en pacientes del espectro autista o en pacientes con estrés postraumático. Disminución de las reacciones ansiosas son sujetos que tienen, o sea, que se muestran imperturbables, o sea, no demuestran nerviosismo. En cualquier situación normal que produce tensión, inquietud o preocupación, a estos no les afecta para nada.
Eh, no les da miedo, no sienten miedo, no les afecta ser descubiertos por conductas contrarias a las normas sociales, ni tampoco el hecho mismo del castigo. Cuando se encuentran encerrados en una comisaría, en prisión, se los observa tranquilos. No manifiestan ningún tipo de ansiedad patológica. En algunos trastornos de la personalidad se pueden encontrar en muchos de estos que estamos viendo y que ya en psiquiatría van a ver de manera más completa, ¿no? Temeridad excesiva, son pacientes que no sienten miedo, que a veces incluso parecen acompañarse de placer, que les gusta el peligro físico. Eh, Deficientes sentimientos de culpa. Igual son sujetos que después de cualquier acción que ha ocasionado daño físico o moral no sienten culpa. Se puede dar en pacientes igual maníacos, ¿no? La habilidad afectiva son bruscos y repentinos cambios en el tono afectivo sin que exista un motivo aparente que lo justifique. Estos cambios son de gran intensidad y de escasa duración. El paciente tiene tendencia a llorar, ya así decimos que está lábil. Eh, Cualquiera, o sea, llora al recordar cualquier pequeño infortunio de la vida diaria. Ambivalencia afectiva es un estado afectivo especial por el cual el enfermo experimenta en un mismo instante sentimientos opuestos, sentimientos de carga contraria, como por ejemplo amor y odio, amor y rencor. La afectividad del enfermo se encuentra en una actitud de indecisión entre sentimientos placenteros y desplacenteros. Distorsión ideoafectiva, generalmente en pacientes con esquizofrenia, mostrando una ruptura entre la afectividad y el pensamiento. Por ejemplo, el paciente puede sentir más la muerte, o sea, le puede afectar más la muerte de una planta o de un animal que la de su propia madre. Muchas veces aquí el doctor les pregunta, ¿no? ¿Qué pasará si muere tu perro? ¿Y qué pasará si muere tu madre? Y ellos van a decir que obviamente les afectaría más que muera su perro. Distorsión de la apetencia sexual. Habiendo sido antes normal, el paciente se sentía atraído por el sexo opuesto, ahora de repente comienza a sentirse atraído por los árboles o por los animales. Igual este es un trastorno de la afectividad. Afectividad de cristal. Aunque los pacientes con esquizofrenia tienen una apariencia fría, son hipersensibles y susceptibles. Por eso, cuando se hace la entrevista, el médico no debe reírse de los delirios, ¿no? De lo que le cuenta el paciente, de lo que refiere, porque se puede sentir humillado y o sea, se puede suspender la entrevista. Frialdad afectiva es la incapacidad de manifestar sentimientos a los demás, apareciendo fríos, insensibles, indiferentes. Eh, Generalmente son pacientes con adicciones, pacientes neuróticos y con esquizofrenia residual. Perplejidad es un estado afectivo en el que se observan varios estados patológicos. Puede estar presente en la confusión mental, en pacientes con esquizofrenia, en pacientes melancólicos. En todos ellos surge un sentimiento de extrañeza, de descontento, de asombro, de duda, desconfianza, que revela que el enfermo no sabe ni comprende cuál es su situación.
Neotimia es otra de las alteraciones de la afectividad que se caracteriza por la creación de nuevos sentimientos que nunca fueron observados. El paciente se siente totalmente extraño, fuera de lo común. Puede experimentar sentimientos de muerte, de resurrección, de transformación del mundo. Bella indiferencia. En esta anomalía existe una falta de respuesta emocional a una aparente enfermedad somática que puede ser parálisis o pérdida sensorial. En vez de referir dolor el paciente, en vez de referir dolor, preocupación o angustia, él no parece preocupado. Sonríe ligeramente y muestra complacencia ante la enfermedad aparentemente grave. Y puede estar presente en trastornos de personalidades histriónicas. Reacción catastrófica es una respuesta emocional ante la incapacidad de realizar tareas habituales, por ejemplo, afeitarse solo o llamar por teléfono, o al recibir una noticia desagradable o cuando hay pánico y agresividad física, se vuelven como un niño llorando, con miedo, con acciones violentas, gritos, llantos, pánico, agresividad. Y está presente en los síndromes demenciales, en las demencias. Irradiación afectiva. Se refiere a la reacción que nos causa la afectividad del enfermo. En algunas ocasiones, lo que el paciente refiere resulta ser contagioso. Nos podemos sentir tristes o alegres y eso acorde con el humor que observamos en el enfermo, ¿no? En el paciente durante la entrevista. Generalmente ocurre esto en pacientes depresivos o en pacientes maníacos que irradian fácilmente su afectividad. La habilidad yo creo que va a entrar, o sea, son conceptos que tienen que aprenderse sí o sí. Alexitimia puede ser también. Apatía generalizada, timia, anedonia, moria, como les dije, disforia, manía. Eso, y no sé si tienen alguna pregunta del trabajo, pudieron hacer el trabajo, tienen que hacerlo ya. Y no es necesario que presenten en Flip, en Grampan y ya que tenga su nombre y listo. Doctora, disculpe, ¿podría explicar en qué consiste el trabajo? Es que no pude entrar a la otra clase. Mandé al grupo, sí, una lista de películas y mandé toda la parte de la historia clínica que es el examen mental y depende del grupo de práctica que sea, no sé, hay 5 grupos, ¿no? De práctica y depende de eso, tenés que ver la película y de cualquier, generalmente hacen del protagonista, pero podés hacer de cualquiera que salga en la película todo el examen mental. Entonces imprimís el examen mental que les mandé, que te mandé y ahí vas escribiendo, ¿no? Todo el examen mental. De cualquiera de los personajes de la película que te haya tocado. Ese es el trabajo. ¿Es personal, no, doctora? Sí, es personal. Ya, gracias. Y es sobre 15 puntos. Toda la práctica es sobre 30. Hay alumnos que no han dado el primer parcial. Porque si en caso hubiera, este examen sería el final que vamos a dar sobre 70.
¿Y cuántas preguntas van a hacer, doctora? Ay, eso no sé. La verdad que no sé. El anterior creo que fueron 20 preguntas. 15, bueno. 15. Sí. No sé. Doctora, una consulta. ¿El examen será igual en modalidad virtual? Sí, va a ser virtual igual. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, por favor. Ese nuevo formato, ¿nos lo podría mandar de nuevo, por favor? Muchas gracias, doctora. El del examen mental. Sí, del protagonista de la película. Cualquiera de las dos películas que ha mandado podemos verla y después utilizamos el nombre, ¿no? Como usted me está diciendo. O sea, no cualquiera de las películas. ¿De qué grupo de prácticas será? Entonces ahí puse al A1 tal película, mira, ¿no? El A2 es otra película que les tocó al A2. Entonces depende de tu grupo de práctica. Ya, doctora, muy amable por su respuesta. Ya. Si no se ve bien o está mal tomada la foto del examen mental, les puedo volver a enviar. Sí, doctora, por favor, muchas gracias. Ya. Doctora, disculpe, la ponderación entonces, ¿cómo va a ser? ¿Este es el primer parcial? Sí, doctora. Ya. Digamos que sacaste 7 en el examen. Eh, Esa misma nota del primer parcial se repite para el segundo. Entonces sobre 30 tendrías 14, ¿no? 30 vale la práctica y 40 al final. Doctora, la práctica entonces son estos dos trabajos que vamos a entregar, ¿no? Sí, la práctica son los 2 trabajos. Entonces, Prácticamente sería que teníamos que entregar uno, ¿no? Que sería este de la película ya, nada más, ¿no? claro, pero ya entregaron el primero, ¿no? ¿Va? Que era sobre... La monografía. Sí, eso. Ya. Sí, yo creo que el sábado es su examen, entonces el lunes ya van a tener sus notas del examen, por lo menos. Doctora, buenas Doctora, tardes. Entonces Sí, solamente sería hacer la hoja de examen mental, ¿no? sí, solamente la parte del examen mental. Ah, ya. No hay que realizar un resumen de No, qué nada porcentaje, más. no, solo la hoja de examen mental. Ah, Ajá, ya. Muchas gracias. ya. ¿No hay más preguntas entonces? lo imprimimos y lo rellenamos a mano, ¿no, doctora? Sí, lo imprimen y lo hacen a mano. Listo, gracias. Ya. Entonces nos vemos el jueves si todo está bien y ojalá se solucione todo este tema de los micros, la gasolina y demás. Si no, yo creo que igual va a ser virtual. Vi el comunicado ese que mandaron. Así que si esto se prolonga, a ver qué dice el doctor del examen, ¿no? Pero no se confíen, así que estudien. Nos vemos ya, se cuidan. Chau, chau. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.